En un Perú marcado por la incertidumbre política, la crisis de la confianza y el desgaste institucional, necesitamos de voces que no solo opinen, sino que argumenten, cuestionen y que propongan. Es por eso y más que hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella es Romina Ortiz, estudiante de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida a Realidad sin filtros. Muy buenas noches, Johan. Encantada por la oportunidad. La verdad que considero de que este espacio nos va a permitir conocer un poquito más sobre la realidad de nuestro país y poder ampliar nuestros conocimientos en este ámbito. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Gracias a ti, es muy importante hablar sobre estos temas políticos, ya que ahora comenzamos con la sesión 2 titulada Déficit político, la verdadera raíz de la pobreza en el Perú. Bueno, con esto quiero hacer un poco de énfasis de que hoy vamos a analizar con criterio y con reflexión sobre este tema de la crisis política que viene sucediendo en nuestro país. Y bueno, para comenzar, yo quisiera hacerte la primera pregunta de esta noche, que vendría a ser, ¿la pobreza en el Perú es consecuencia directa del déficit político o es más bien el resultado de una cultura institucional débil que se ha normalizado por décadas? Bueno, muchas gracias por hacerme la pregunta. Y bueno, yo considero que ambas cosas están intrínsecamente conectadas. Pero me inclino a decir que el déficit político es la causa principal que ha permitido que la cultura institucional débil se normalice y se perpetúe. Por ejemplo, ¿no? La pobreza no es solo falta de ingresos, sino que también es falta de acceso a servicios básicos, a oportunidades y a protección social. Y eso es responsabilidad directa del Estado. El problema es que nuestro Estado falla sistemáticamente. Mira, te voy a comentar un dato, ¿no? Que pues yo considero muy importante. Entre 2019 y 2025 se han gastado más de 195 millones de soles en infraestructura básica, una cantidad que supera el 60%, lo cual es la brecha total que había en 2019. Sin embargo, el déficit de agua potable aumentó un 1%, el 85% de la red vial no está asfaltada y el 96% de las escuelas están en estado precario. Esto no es falta de recursos, es una política fallida y una institucionalidad capturada. Ahora, por parte de el déficit político, se manifiesta en que nuestras autoridades toman decisiones desde Lima, ¿no? Sin entender la realidad local, mientras que la cultura institucional débil se refleja en gobiernos regionales que dependen de en un 95% de transferencias del gobierno central, son incapaces de ejecutar el presupuesto de manera eficiente. Por lo tanto, son dos caras de la misma moneda, pero el origen está en la clase política que ha normalizado la ineficiencia y la falta de resultados. Claro, lo que tú dices es algo muy importante, ¿no? Porque el déficit político no solo se refiere a los problemas como la mala gestión, sino también a la corrupción, a la falta de continuidad en políticas públicas, nuestra baja representación ciudadana, una inestabilidad gubernamental. Y bueno, esto va a influir directamente a la pobreza, ¿no? Y yo lo que te puedo preguntar ahora ¿es más grave la corrupción o la incompetencia técnica en la gestión pública? Mm, ok, vamos a hablar de lo que es grave, ¿no? Como ya sabemos, la corrupción es grave porque es un delito, pero la incompetencia técnica, querido Johan, es muy peligrosa porque está normalizada y no se persigue, ¿no? Y causa un daño estructural silencioso. O sea, la corrupción sí es grave, pero la incompetencia técnica es peligrosa, como ya lo mencioné. La corrupción, como ya bien se sabe, roba recursos y eso es algo imperdonable, pero la incompetencia técnica, cuando se
institucionaliza, impide que incluso los recursos que no se roban lleguen a la gente. El ejemplo más claro es el de los gobiernos regionales. Reciben canon, reciben transferencias, pero no saben ejecutar. El 95% de sus recursos vienen del gobierno central y aún así no logran cerrar brechas. Eso es incompetencia. Ahora, lo más grave es cuando ambas se combinan. Funcionarios incompetentes y que además son corruptos. En nuestro país, la inestabilidad política ha agravado esto, ¿no? Hemos tenido 8 presidentes en 10 años y el más reciente fue destituido, ¿no? En Ujú. febrero de este año. Sí, Esta rotación impide que cualquier gestión, por técnica que sea, pueda implementar políticas de mediano plazo. La combinación de corrupción e inestabilidad generan, se podría decir, un caldo de cultivo donde la incompetencia se vuelve la norma. claro. ¿Y existe realmente meritocracia en la política peruana o solo rotación de élites? Ok. Um, para tu pregunta, meritocracia, ¿no? Claro, Ok. Yo considero que no existe meritocracia actualmente, ¿no? Lo que hay es rotación de élites y en el peor de los casos, reciclaje de los mismos rostros que la ciudadanía ya ha rechazado. O sea, hemos visto ya cuántos candidatos que año tras año, cada vez que hay elecciones, se vuelven a postular, ¿no? Pero ahora, ¿no? Hablando sobre nuestro tema actual, o bueno, sobre el último presidente que hemos tenido antes de su sustitución, se podría decir, es el de José Gerí, quien asumió la presidencia en octubre del 2025 y que, como ya lo mencioné, fue destituido en febrero del 2026, ¿no? Él llegó a el poder no por méritos, sino por una combinación de acuerdos parlamentarios y vacíos legales. La meritocracia requeriría que los partidos políticos funcionaran como canales de formación de líderes, con reglas claras, obviamente, y procesos internos democráticos. Pero lo que tenemos, como señala la politóloga Lucía Damer, son aglomeraciones de intereses individuales y de grupos más que partidos sólidos y representativos. Los partidos son vehículos personalistas que se arman alrededor de un candidato y se desintegran después de cada elección. Y eso creo que se ha visto en nuestro Perú casi siempre, ¿no? Nuestro país, ¿no? Es un país con 9,3 millones de pobres, de personas pobres, y no nos podemos dar el lujo de tener una clase política que llega al poder por conexiones y no por capacidad. La ausencia de meritocracia tiene consecuencias directas en la calidad de vida de la gente y es una realidad lamentable, la verdad. claro, lo que tú dices es algo muy importante. Y bueno, ya que estamos hablando sobre los candidatos, ¿tú crees que estamos ante un colapso de representación política? Tu audio, disculpa. Ah, ya, perdón. Ok, mira, yo sí considero que estamos ante un colapso, ¿no? Creo que ya haber tenido, ¿no? Como ya lo mencioné, 8 presidentes en 10 años es algo, Un ¿no? Que resuena mucho, la verdad, ¿no? Sí, La ciudadanía, además, no se siente representada por nadie y los números lo confirman. Lo hemos visto anteriormente con nuestra presidenta, ¿no? Y, por ejemplo, el 58% de los estudiantes universitarios no se identifican con ninguna tendencia política o bueno, no se quieren identificar, y solo el 4,6% confía en los partidos políticos. Ahora, la aprobación del Congreso y del Poder Ejecutivo están en mínimos históricos y la gente siente que los políticos viven en otra realidad. O sea, el colapso tiene consecuencias muy graves
cuando la representación falla, la gente busca canales alternativos, como lo vienen siendo las protestas, los movimientos espontáneos o peor aún, soluciones autoritarias, ¿no? Y la historia nos enseña que los colapsos de representación son caldo de cultivo para los populismos y las salidas antidemocráticas. Aquí pregunta debería ser si los políticos o las instituciones serán capaces de renovarse para recuperar la confianza de la ciudadanía, ¿no? Por ahora las señales no son nada alentadoras, pero creo que seguimos viendo los mismos rostros, las mismas prácticas y los mismos resultados, lamentablemente. Lamentablemente así continuamos, ¿no? Sí. Y el déficit político es producto de malas decisiones o de intereses deliberados, como lo mencionabas anteriormente. Ok, yo creo que malas decisiones. Creo que esa pregunta está de más, mira, porque si fueran malas decisiones, podría, podría ser justificado ciertos delitos que no deberían de justificarse, ¿no? No lo consideras como que algo obvio. Yo creo que en sí son decisiones. Cada persona que ingresa, si, por ejemplo, yo Ujú. quiero representar, digamos, un puesto de congresista, pero no tengo los, de repente, conocimientos necesarios. Sin embargo, quiero aportar a mi país. Me tomo un tiempito y trato de buscar, ¿no? Ciertas capacitaciones, ciertos cursos, porque, por ejemplo, nuestro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mi querido Johan, tiene sus cursos gratuitos, que los puedes llevar tanto virtual como presencial, o puedes buscar, ¿no? Alguna otra forma, de repente libros, leer se podría decir, succionar conocimiento para por lo menos dar la talla al puesto que quiero, ¿no? Pero si encima de que no tienes el conocimiento, solamente estás yendo a postular para tener un interés monetario, creo que no es lo adecuado, ¿no? Creo que todas personas tienen derecho, claro, a postularse a cargos. Sin embargo, creo que tenemos que prepararnos un poquito más. Por ejemplo, yo, que soy estudiante universitaria, yo no me postularía ahorita mismo porque sé que no tengo los conocimientos necesarios y puedo equivocarme. Pero hay otras personas que no, que, discúlpame la expresión, pero son personas conchudas y postulan solamente por el dinero, por algo monetario, y simplemente son utilizados como títeres, porque sabemos que detrás de esta persona hay asesores, hay todo un equipo detrás que pueden hacer con él o con ella lo que se le dé la gana porque no tiene conocimiento sobre su cargo. Muy bien, continuando con las preguntas, ahora me toca decirte, ¿la clase política entiende realmente la realidad del ciudadano promedio? ¿Qué opinas? Cre- Creo que no lo entiende. Creo que hemos visto varios ejemplos de ello, ¿no? La evidencia es muy clara y es que Ujú. la aprobación ciudadana de, por ejemplo, el Congreso y del Ejecutivo están en mínimos históricos. Si entendieran la realidad del ciudadano promedio, no dedicarían su tiempo a peleas estériles mientras la inseguridad ciudadana se desborda. Si entendieran, no aprobarían leyes que benefician a grandes corporaciones o que blindan a corruptos, mientras que 9,3 millones de personas viven en pobreza. Hay una desconexión profunda por lo que se puede ver, y la clase política vive en una burbuja en Lima, en sus despachos, en sus reuniones, entre otras cosas que realizan, ¿no? No conocen la realidad de las zonas rurales, donde la pobreza, querido Johan, alcanza el 39,3%. O sea, no saben lo que es esperar horas en un puesto de salud sin medicinas o ver un niño con anemia crónica porque la familia no tiene acceso a agua potable. Y como anteriormente lo mencioné, o bueno, si no lo he mencionado, lo doy de conocimiento, ¿no? Eh, yo he visto casos donde alguien empeora o fallece por algo que pudo tratarse a tiempo, pero no se trató porque no hubo cómo pagar, ¿no? Ciertos servicios o simplemente no había suficiente personal.
o no había el equipo necesario. Y esa es la realidad que la clase política no ve, no vive y no prioriza. Y eso es algo muy lamentable porque la población lo que espera, además de que nos representen, es que busquen nuestro bienestar, que esos políticos se pongan la mano al corazón y, y digan, ¿no? Es mi país, es mi pueblo y tengo que dar lo mejor de mí y no decepcionarlos, porque muchos de ellos hacen promesas que no cumplen. Claro, lo que tú dices es algo muy importante y pues para cerrar con esta sesión de preguntas, yo quisiera hacerte la última de esta noche, que vendría a ser, ¿qué papel deberían asumir los jóvenes frente a esta crisis política actual? ¿Cuál sería tu respuesta? Lo que considero que los jóvenes deberían de realizar, ¿no? Es que deben de pasar de ser espectadores indignados a ser protagonistas organizados, ¿no? Y dentro de ellos también me incluyo porque en cierta parte de mi vida, y creo que la mayoría no va a dejar de mentir, que en algún momento nos hemos quejado de nuestro gobierno, de lo que sucede, pero no tomamos acción o no hacemos nada, simplemente comentamos. Y es algo que tenemos que, ¿no? Poner como que un stop, ¿no? La crisis es tan profunda que no podemos darnos el lujo de esperar a que otros la resuelvan. ¿Me entiendes? Este año, 2026, es un año clave. Muchos de los jóvenes, o sea, son como 2,5 millones de jóvenes universitarios, o bueno, jóvenes en general que van a votar por primera vez. Y esa es una fuerza electoral enorme, pero considero yo que el voto no basta, ¿no? Los jóvenes tienen que informarse críticamente, no solo consumir lo que las redes les muestran, ¿no? Sino investigar, contrastar y entender más que todo. Organizarse. Te comento, ¿no? Y creo que es algo que se ha visto, ¿no? El año pasado, son las protestas, ¿no? Mostraron que hay una capacidad de movilización, pero hace falta pasar de la calle a la propuesta. Y lastimosamente, en estas propuestas, los jóvenes, de alguna u otra forma, han sido víctimas de otro grupo de gente que no tenía nada que ver, ¿no? Dentro de esta propuesta que al inicio era pacífica y terminó, ¿no? siendo vandalizada. Ahora, también exigir rendición de cuentas, ¿no? O sea, nosotros como jóvenes podemos exigir la rendición de cuentas a los candidatos, a los elegidos, a los funcionarios, preguntar, fiscalizar y denunciar si es necesario. También practicar en espacios de decisión. Creo que muchos en los colegios, ¿no? Hemos visto los municipios escolares. Entonces, desde los municipios escolares hasta los frentes de defensa, desde los colectivos ciudadanos hasta, ¿por qué no?, la política partidaria, ¿no? La juventud tiene algo que la clase política ha perdido, y eso es la credibilidad. Si logran organizarse y proponer, pueden ser el factor de cambio que nuestro país necesita. Yo considero eso. Tú misma lo has dicho. Y muy bien, hoy terminamos que el déficit político no es solo un problema de los que están arriba, sino es un problema también que termina afectando a la vida de todos los que estamos abajo. Porque cuando falla la política, falla la educación. Cuando falla la política, falla la salud. Y cuando falla la política, falla el futuro. Porque los países no cambian solo cuando cambian sus autoridades, cambian cuando cambia la forma en que la gente entiende la política. Esto fue Realidad sin filtros, donde no venimos a repetir discursos, sino que venimos a cuestionarnos. Muchas gracias, Romina, por darme el espacio y tu tiempo. Y nuevamente te digo esto, ¿no? Un placer tenerte aquí como invitada. Sé que eres una experta, eres una capa. Y bueno, también gracias a todos los del podcast. Muchas gracias a ti, Johan, por la oportunidad. Muchas gracias a todos. Espero que este espacio les haya permitido conocer y de alguna otra forma concientizar, ¿no?, lo que está pasando actualmente en nuestro país. Muy buenas noches a todos.